Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vas a probar conmigo una receta que nunca había visto antes. El tan famoso mousse de chocolate hecho con malvaviscos o marshmallows de TikTok. No sé si ya lo visteis o no, pero cuando yo lo vi me quedé como no puede ser. Así que aquí estamos. Entonces, en una olla agrega 15 malvaviscos o marshmallows de los normales, ni muy pequeños ni muy grandes. Agrega también 150 ml de leche y chocolate. Yo le puse 6 cuadraditos, pero ahí a gusto de cada uno. Y llevamos la olla de fuego medio removiendo sin parar, hasta que esté todo homogéneo. Y no pares de remover para que no se pegue. Listo, queda así, mira. Creo que se ve y huele delicioso. Pero antes de comerlo, lo pasamos por un colador para que salga cualquier grumito que pueda tener y quede extra suavecito. Lo llevamos a la nevera o refrigerador durante al menos 5 horas para que cuaje todo otra vez. Y ahora veremos cómo queda. Comenta ahí abajito qué crees, ¿estará bueno o no? Entonces, después de 5 horas, saqué la mousse de la nevera y si quieres darle un toque así más especial, le espolvoreas un poco de cacao en polvo así por todas partes. Y listo para comer, como un postre de restaurante. Ahora a ver si está rico o no. Y ¡tachán! Nuestra mousse de chocolate con malvaviscos está lista. ¿Estará buena? ¿No estará buena? Vamos allá pues. A simple vista parece una mousse normal y cuando la coges con la cuchara pues es un poco más densa que las que están hechas con crema batida o con nata. Pero no queda pegajosa como pensaba, ya que está hecha de malvaviscos y los malvaviscos pues son muy pegajosos. Pero no, la verdad es que está bien rica. Sabe interesante. Es como comerse un malvavisco pero de chocolate, literalmente. Así que creo que ha superado nuestra prueba y esta receta está aprobada. Eso sí, es bastante dulce, así que si la quieres menos dulce, lo mejor sería poner chocolate negro o chocolate amargo. Y bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Si quieres que pruebe otra comida de TikTok, deja tu comentario ahí abajito y si haces alguna de mis recetas, ya sabes, sácate una fotito así y etiquétame en Instagram, en Twitter, en Facebook para que pueda ver vuestras creaciones y puedas aparecer aquí en el canal. Gracias, yo soy Ana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!